Os invito a tener la lectura de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1 y versículos del 12 al 17. Y dice así la palabra del Señor: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Os invito a orar. Vamos en pie. Señor, estamos delante de ti, te damos las gracias por tu santa palabra, porque es palabra viva y eficaz, porque es tu palabra inspirada y es infalible y es inerrante, y el Espíritu Santo nos habla por ella, con ella. Señor, pues tu palabra es luz, tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, pues es nuestra vida, Señor. Queremos pues ahora acercarnos a ti confesando todas estas cosas y confesando también la necesidad que tenemos de la ayuda de tu Espíritu Santo. Tu palabra es clara, pero nosotros no vemos. Te pedimos, Señor, que nos des la luz de tu palabra por el Espíritu Santo, obrando por medio de ella en nuestros corazones, en nuestras almas. Ayúdanos a entenderla de manera que ella dé buen fruto en nuestra vida. Un fruto, Señor, para tu alabanza. Señor, un fruto para la alabanza de tu gracia. Te lo pedimos pues todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues una de las cosas más importantes para poder llevar una vida sana y feliz es estar agradecido a los demás por las cosas buenas que nos han hecho. La gratitud entre los hombres también es una marca de nobleza de carácter, pero sobre todo la gratitud de los cristianos ha de ser para el Señor, por todas las bendiciones
y los beneficios que recibimos día tras día de Él. Y sobre todo por su gracia y por su salvación. Hemos de dar continuamente gracias al Señor por haber nacido de nuevo. Gracias al Señor por habernos dado el nuevo nacimiento, por habernos dado la salvación. Es precisamente lo que hace el apóstol Pablo ya en el versículo 12, cuando dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y esta acción de gracias continúa hasta el versículo 17, donde aquí el apóstol Pablo entonces hace una exclamación por la gracia de Dios, rompe en una alabanza a Dios, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y todo esto, fijémonos, el apóstol en el contexto está hablando de los falsos doctores de la ley. En el versículo 7 habla de aquellos que querían ser doctores de la ley, pero que no entendían de lo que hablaban, ni lo que afirmaban. La enseñanza de ellos no era conforme a la sana doctrina. Versículo 10, cuando dice: para cuanto se oponga a la sana doctrina. La enseñanza de ellos no era conforme al glorioso evangelio del Dios bendito. Versículo 11. Pero cuando el apóstol habla del evangelio, no trata del evangelio de una manera fría, de una manera desapasionada, como si fuera solamente un ejercicio intelectual, un asunto de poner ideas y palabras, ¿no? El apóstol Pablo, cuando habla del evangelio, no lo puede separar de la salvación que él ha recibido. El evangelio es un mensaje que tiene una importancia de muerte y de vida. El evangelio es la salvación que él mismo ha recibido. Es algo completamente personal para él. Y por supuesto, no solamente para él. No es porque Pablo era apóstol, porque todos los cristianos deben poner su firma en estas palabras. A todo lo que Pablo dice aquí acerca del evangelio. Todos nos tenemos que sentir identificados. Y en concreto, en estos versículos, vemos que el apóstol muestra su agradecimiento, sobre todo por tres razones. Primero, por haberlo elegido. Segundo, por haberlo salvado. Y tercero, por haber hecho de él un ejemplo vivo de su gracia. Y es al final, como decíamos, que él exclama en alabanza, al final, en el versículo 10, del versículo 17, alabanza
a Dios. Y es lo que con la ayuda del Señor vamos a estar viendo esta mañana. Comenzamos pues viendo esta acción de gracias por su elección. En el versículo 12 dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Alguien podría entonces pensar que está aquí hablando de todo lo que Dios ha hecho en el tiempo para que Pablo llegue a ser apóstol. Y sí, por supuesto que Dios obró en su vida para que sea apóstol, pero podemos ir un poco más allá de esto, porque cuando Dios lo tuvo por fiel para ponerlo en el ministerio, es algo que Dios decide de un día para otro. Dios va por detrás de lo que Pablo hace. La Biblia enseña que Dios está fuera del tiempo, es eterno. En el versículo 17 dice: el Rey de los siglos. Y Él es el inmortal. Y Él es el invisible. Él también es inmutable. En Santiago capítulo 1 versículo 17, James chapter 1 and verse 17, dice que Él es el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. También dice: toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Él es primero de todo. Dios entonces no lo tuvo por fiel de un día para otro, ni cambiando de opinión acerca de Él. En la Biblia tenemos un pasaje muy parecido a este en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces vemos, Dios puso a Jeremías como profeta y puso a Pablo como apóstol, esto ya antes de nacer. Todo esto procede de su decisión, de su elección eterna. Es también lo que leemos en Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians, capítulo 5, versículo 9. Chapter 5, verse 9. Y ahí leemos: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero alguien también podría decir: ¿ves? Aquí la Biblia dice que Dios lo tuvo por fiel. Es decir, que Dios vio que Pablo ya era fiel. Consideró que era suficientemente fiel y entonces lo puso como apóstol. Había visto fidelidad en él. Y otro podía incluso decir: sí, Dios lo tuvo por fiel, porque lo puso como apóstol, porque él
ya preveyó, Él vio por adelantado que si lo ponía como apóstol iba a ser fiel. Bueno, pues esto son maneras corrientes de verlo. Por una parte, el catolicismo romano, ¿no? Esa es la enseñanza oficial de los méritos, ¿no? Dios nos elige, Dios nos salva porque ya somos algo buenos, porque ya hacemos algo digno de mérito, ¿no? O por otra parte, los protestantes, evangélicos, arminianos, que sí, dicen Dios nos elige porque ya Él ha previsto que íbamos a creer o que íbamos a ser fieles. Pero esta es una manera de pensar totalmente contraria a la Biblia, porque vemos esto en Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. Romans chapter 9, verse 10 to 13. Romanos 9, del 10 al 13. Y está hablando de por qué Dios eligió a Isaac y no a Esaú. Dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, porque no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que permaneciera el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, Dios, antes de nacer, antes de haber hecho nada bueno o malo, Dios lo eligió conforme a su elección, al propósito de Dios conforme a la elección. Y al final, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 25, 1 Corinthians 7, verse 25. Entonces ahí vemos que la fidelidad de Pablo no fue la causa de que Dios lo llamara, sino que fue la consecuencia. Leemos en 1 Corintios 7, 25, acerca de las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia para ser fiel. Ha alcanzado del Señor misericordia para ser fiel. Es la consecuencia y no la causa. Dios es soberano. Y Dios no tiene que pedir permiso al hombre para salvarlo, ni tiene que esperar a ver si encuentra buenas cosas en el hombre o que si él va a cooperar. Él no lo hace tampoco para llamar al ministerio o al servicio o para cumplir el plan que Dios tiene determinado con nuestra vida. La gracia de Dios, para ser realmente gracia, tiene que ser inmerecida por nuestra parte, y lo es. Y la gracia de Dios, para ser gracia, también tiene que ser libre por parte de Dios, y lo es. Si no fuera así, la gracia ya no sería gracia, sino que sería un salario. Pero el salario no es gracia. El apóstol Pablo dice esto en Romanos 4, versículo 5. Romans 4, verse 5.
pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es la reacción de aquel que ha trabajado y entonces recibe el salario? Dame lo que es mío, ¿no? Y se va, ¿no? Le dan el dinero y se va. ¿Y cuál es la reacción de aquel que recibe un don, que recibe un regalo? Pero no solamente un regalo, recibe el regalo de la salvación, el agradecimiento, y se queda con aquel que se lo ha dado. Así es con la salvación, la recibimos de gracia, y lo único que engendra en nosotros es agradecimiento y estar entonces con el Señor para siempre. Creo que esto no se puede poner objeciones. Si alguien pone objeciones a todo esto porque considera que entonces la elección no es tratar por igual a todo el mundo, etcétera, etcétera, vemos que entonces se interesa a la elección como si fuera una doctrina de filosofía, pero que no lo ha visto, que tiene que ver esto con su propia vida. Entonces, ¿con quién nos identificamos nosotros? ¿Con quién te identificas tú? ¿Con Pablo o con lo que dice Pablo o con lo que dicen estas otras personas? La elección de gracia al ministerio como a la salvación nos tiene que llevar al agradecimiento, pero vamos a pasar ahora al segundo punto del mensaje, también al agradecimiento por su obra de salvación en su vida. Ya, por lo tanto, volvemos aquí al versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció. Esto se podría ver como hablando de su propio ministerio. Lo ha fortalecido en el ministerio. Y así lo vemos en 2 de Timoteo 4:17. 2 Timothy 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Me dio fuerzas, me fortaleció, pero en general es lo que Jesús hace con todos los suyos a lo largo de toda su vida. Filipenses 4, versículo 13, Philippians 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es sobre todo en el versículo 13, ahí se habla en detalle de la obra de salvación de Dios en Pablo. Comienza diciendo lo que había sido antes. Él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo había perseguido a los cristianos. Cuando Esteban fue muerto, apedreado, él guardaba las ropas de quienes lo mataron. Él perseguía a los cristianos hasta ciudades muy lejanas y los traía para hacerlos apostatar de Jesús. Él mismo blasfemaba de Jesús, hablaba mal de Jesús, decía todo tipo de cosas malas. Él era injuriador, él era insolente, él estaba lleno de orgullo mortal, estaba movido
por odio a Cristo y a los cristianos, él era enemigo de Dios. No sé si habéis sentido todas estas cosas antes de vuestra conversión, si habéis estado en el bando de Pablo. En todo caso, os puedo decir que todo esto es extremadamente grave y que todo aquel que hace estas cosas, merece, sí, la condenación de Dios, y la condenación es justa. Pero en el versículo 13 sigue diciendo que fue recibido a misericordia. Dice, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Todos estos pecados de Pablo fueron enormes, fueron terribles, pero no fueron todo lo malo que podían haber sido. ¿Qué hubiera sido lo peor? Pues haber hecho lo mismo, pero sabiendo que Cristo es el Señor, sabiendo que Él era verdaderamente el Señor y el Evangelio, el único mensaje de salvación. Pero Pablo no lo sabía, estaba pues en ignorancia, como dice él, en incredulidad. Era un incrédulo y no sabía de las cosas del Señor, de la palabra de Dios, aunque la conocía mucho, pero no la conocía realmente. Si Pablo hubiera hecho todas estas cosas conscientemente, él habría pecado directamente contra Dios. Y entonces no habría posibilidad de salvación, porque habría sido un pecado directamente contra Dios y a plena conciencia, a mano alzada. Y es lo que dice la palabra de Dios mismo en la carta a los Hebreos, capítulo 10, Hebrews chapter 10, verses 26 to 29. Hebreos 10, del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que desechaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero lo hizo Pablo en ignorancia, en incredulidad, y Dios le perdonó estos pecados y todos sus pecados. Dice, fui recibido a misericordia. Esta es una frase que Pablo siempre dice para hablar de la salvación. Ser recibido a misericordia. Dios le recibe a misericordia perdonándole todos sus pecados. Y ser recibido a misericordia significa el inicio de una obra de transformación de Pablo. En el versículo 14 sigue diciendo: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta gracia de Dios fue más abundante que el pecado y toda su culpa. Es lo que dice también Pablo en Romanos 5, versículo 20, Romans 5, verse 20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado es una carga pesada
pero no es lo que más pesa en los cristianos que son recibidos a misericordia. Lo que más pesa es la gracia. La gracia de Dios es tan profunda, es tan pesada, que cuando miramos entonces atrás a nuestra vida pasada, entonces podemos decir: ese no soy yo, ese no soy yo. Lo era, pero ya no soy yo. Es algo extraño, es como si fuera otra persona, como si lo hubiera vivido un sueño. Pero vemos, es el tipo de la obra de Dios en la vida de los santos. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, 2 Corinthians 5 and verse 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esta gracia vemos que no está sola y tampoco está inactiva. Dice en el versículo 14 que fue más abundante con la fe y el amor. Esta gracia hizo despertar la fe, y esta fe hizo mover el amor, y el amor llevó al cumplimiento de los mandamientos, y entonces el amor fortaleció aún más la fe, y entonces Pablo de esta manera iba creciendo espiritualmente, de la fe al amor y del amor a la fe, y también con la esperanza puesta en el Señor Jesús, nuestra esperanza. Y de esta manera la vida de Pablo cambió, su identidad cambió y tenía una nueva vida de parte de Dios. Y eso lo hizo pues con un propósito especial, además de salvarlo, porque también quería Dios hacer de Pablo un ejemplo de su gracia para todos los demás. Lo hizo pues teniendo en mente poner a Pablo como ejemplo para nosotros y para todos. Y es lo que vamos a ver ya en tercer lugar, los versículos del 15 y 16. Y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En las cartas pastorales nos encontramos hasta 5 veces la palabra fiel. Hay 3 veces en 1 de Timoteo, 1 vez en 2 de Timoteo y 1 vez en Tito. Algunas veces habla de lo que sigue, otras veces habla de lo que acaba de decir. En todo caso, ¿qué significa palabra fiel? Los comentaristas dan el significado de palabra digna de ser creída. Y entonces vemos, es como lo que sigue a continuación: digna de ser creída o palabra para ser creída, digna también de ser recibida por todos. Porque es palabra verdadera, porque es palabra de Dios. Y la palabra es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús no vino a buscar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesucristo mismo dijo en Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Pero hay gozo en el cielo cuando un pecador viene al arrepentimiento, como leemos en Lucas 15:7.
Luke 15, verse 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cristo, por así decirlo, es capaz de dejar las 99 ovejas y se va por los montes y busca a la que se había descarriado y se goza más por esta pobre oveja que por las 99 que no se habían perdido. ¿Y todo esto por qué? Por el valor del alma, de una sola alma, del pecador. El alma de una sola persona tiene un valor incalculable. No hay precio para el alma de un hombre, aunque sea pecador. Y fijémonos, todo este esfuerzo, toda esta obra, toda la gracia de Dios desplegada día tras día en la vida de Pablo. ¿Para qué? Pues dice el versículo 16, por esto fui recibido a misericordia, otra vez la misma expresión. ¿Para qué? Pues para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia o toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Dios es capaz de salvar al mayor de los pecadores y de hecho los salva. Salvó a Pablo con todo lo que terrible que había sido, lo que había hecho. Y Dios puede salvar entonces cualquier vida. Puede salvar a gente con vidas rotas, quebradas por el pecado, por todo tipo de pecado, ya sea pecado oculto o pecado público, ya sea pecado que la sociedad considere detestable o pecado que incluso la sociedad considere honorable. Dios puede salvar eternamente y enteramente a todo aquel que se refugie en Cristo. Si vamos por el campo y comienza a caer una tormenta y vemos al fondo una caverna, entonces vamos allí y nos refugiamos y nos metemos en ella. Y ahí ya no cae la lluvia, allí ya no puede caer los rayos. Y Cristo es entonces nuestro refugio de la tormenta, de la ira de Dios. Es el que nos libra de la ira que viene, la ira de Dios que viene por el pecado del mundo, por el pecado de los hombres. En Él está la salvación y es una salvación plena. Solo hay que poner la confianza plenamente en Cristo y no solamente en Cristo y en otras ayudas, en Cristo y otros ayudadores, en Cristo y otros mediadores, en Cristo y la Virgen, en Cristo o los santos o en Cristo. No, solamente en Cristo, poner enteramente la confianza, solamente en Él, por las promesas del Evangelio, y Él las cumple. Aquel que viene a Cristo, creyendo en Él, Dios es fiel y cumple estas promesas del Evangelio, dándole la salvación, recibiéndolo a misericordia y perdonándole todos sus pecados. No es una posible salvación, no es algo que dependa al final de los hombres, es una salvación plena que Dios da a todo aquel que se refugia en Cristo. Esta es la salvación del Evangelio.
Esta es la salvación de Cristo. Y Dios puso a Pablo como ejemplo, como una especie de espejo, como una especie de modelo, como un ejemplo vivo para que todos entendamos que todos podemos ser salvos de esta manera, yendo a Cristo. Y si alguien todavía no tiene esta salvación, entonces deje sus pecados y vuélvase a Dios y vaya a Cristo. Y vuelva a Cristo, vuelva a Dios como quien regresa al hogar después de haber estado en regiones lejanas dilapidando todo lo bueno que el Padre nos había dado. El Padre no le hará reproche alguno, sino que lo recibirá con fiesta y con alegría, y habrá celebración en los cielos. Y tendrá toda una vida para estar con Dios, conocerá a Dios a diario, lo tendrá en todo momento en su vida, lo guardará de mal y caída, y al final lo recibirá en gloria. Y la palabra de Dios da esta también advertencia: no desechéis esta salvación tan grande que el Señor mismo nos ofrece por el Evangelio. Id a Cristo, y vuestra alma vivirá para siempre. Y a los creyentes, los que hemos sido recibidos a misericordia, hermanos, que nuestro corazón esté lleno de agradecimiento. Estamos en esta vida y muchas veces los problemas de esta vida empañan, se puede decir, nuestro agradecimiento, ¿no? Y a veces hay quejas en contra de Dios en nuestro corazón. No la decimos con nuestras palabras, pero están ahí. Y nos sentimos tal vez que Dios no nos trata todo lo bien que merecemos. Merecemos más, merecemos mejor. Hermanos, no merecemos nada. No merecemos nada. Si algo merecemos, lo hemos visto, es condenación. Pero el Señor nos da la salvación inmerecidamente. Inmerecidamente. Entonces, hermanos, hemos de pensar que todo lo mejor que tenemos, ¿qué es? Cristo. Cristo, hermanos, no es mejor Cristo que las cosas de esta vida, que nuestros propósitos, que nuestras ambiciones, que nuestro pasado, obviamente, incluso que nuestro futuro. Nuestro deseo sea, hermanos, de honrarlo y glorificarlo, y nuestro corazón se exalte en Dios y su gracia, en Cristo y su Evangelio, y es lo que hace Pablo al final. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios, hermanos, a nuestro trino, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea la gloria desde ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Oramos al Señor. Eterno, soberano Dios, queremos darte la gloria y la honra por Jesucristo, tu Hijo. Gracias queremos darte porque Él recibió el castigo por los pecados de tu pueblo. Y Señor, al que no conoció pecado, tú lo hiciste pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Señor, queremos darte las gracias por tu Hijo Jesucristo,
Queremos, Señor, pues alabarte, Señor, porque tú no nos tratas conforme a la multitud de nuestros pecados. Como el Padre se compadece de su Hijo, así te compadeces tú de los que te temen, Señor. Gracias queremos darte, Señor, pues porque tú, Señor, recibes a misericordia a todo aquel que venga a Cristo y no le tomas en cuenta los pecados. Señor, pues gracias por este mensaje de vida y este mensaje de salvación que es el Evangelio, que lo tengamos siempre presente en nuestra alma y que estemos siempre llenos de agradecimiento y que las cosas de esta vida, Señor, no empañen, Señor, ni apaguen, Señor, este gozo y esta gratitud a ti. Señor, pues que tú bendigas entonces tu palabra en el alma y en los corazones de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.